Muy bien, comencemos por el tema interno. Visto desde aquí, con la información que uno puede tener por los medios de comunicación, lo primero que le puede parecer a uno el proyecto de Chávez es un proyecto autoritario, concentra demasiado poder. ¿No es un peligro? ¿Cómo lo ve usted, Gustavo? Yo pienso que poder ha tenido el pueblo venezolano, que ha sido capaz de destruir dos partidos políticos tradicionales corruptos como los colombianos, que ha sido capaz de transformar su constitución, que ha sido capaz de renovar el Congreso y las gobernaciones, que está encaminado hacia una transición en Venezuela muy interesante, que es salirse de las rentas petroleras y empezar a producir, a vivir de la riqueza del trabajo. En la parte política fue lo mismo que hicieron los peruanos con Fujimori. A mí me parece que en la parte política es lo mismo que hizo el M-19 en la Asamblea Nacional Constituyente del 91. Y que hubiera podido continuar si aquí los partidos tradicionales colombianos hubieran sido más vivos que en Venezuela. ¿Cuál es su perspectiva? Yo creo que el hecho de que los partidos venezolanos hayan sido corruptos y hayan merecido el ser relevados y sepultados no da para que se justifique un proyecto autoritario. Yo no consigo una democracia en la cual no hay división de poderes, y en Venezuela hay que dudarlo porque el presidente Chávez, y eso lo sabe el que lea la prensa venezolana, pues tiene una influencia total sobre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. No hay división de poderes. ¿Por qué no miramos un poco un tema que parece ser el centro de toda esta discusión, y es el proyecto bolivariano? ¿En qué consiste el proyecto bolivariano del presidente Chávez? Bueno, supuestamente en acoger las ideas de Bolívar para ponerlas en funcionamiento. Pues Bolívar fue un gran pensador, además de un gran general y un gran libertador, y él pensaba que toda Latinoamérica, toda la América, de un extremo a otro se debía unir. Yo no sé si esa es la ideología del presidente Chávez, un poquito extendida por eso del petróleo al oriente y a Irak y a Libia y a todas esas partes. Pero uno diría que no es un proyecto democrático, digamos. Yo pienso que el proyecto bolivariano es el primer proyecto democrático en América Latina. Bolívar dijo dos cosas. Una, el poder de los fusiles se coloca al servicio del ciudadano, y lo hizo en su propia vida. Es todo lo contrario de lo que está haciendo la FARC en Colombia, por ejemplo, o todos los grupos armados en Colombia. Y dos, el poder del pueblo latinoamericano depende de su unidad en el mundo. Son dos máximas democráticas, y precisamente en esa raíz democrática es de donde arrancó el M-19 en Colombia como un precursor, pero el proyecto de Chávez como una realidad tajante en Venezuela. ¿Pero en qué consistiría de manera muy específica el proyecto bolivariano? ¿Cuáles son sus esencias, digámoslo así? Yo pienso que la unidad latinoamericana tiene que ver con un mercado común latinoamericano, con un proyecto común dentro de la globalización que se debe entender no como una ideología en donde todos vamos a gozar del bienestar, sino como una realidad que está diferenciando a 3/4 partes de la humanidad que se empobrecen y a 1/4 parte de la humanidad que se enriquece, donde no está ningún pueblo latinoamericano. La única forma de cambiar las reglas del juego que nos afectan a todos es con un proyecto de unidad latinoamericana. Eso es revivir a Bolívar en la contemporaneidad. Y lo segundo es cómo rendir el poder de los fusiles al ciudadano. Nosotros vivimos una época pasada donde los dictadores militares acababan con el poder civil. Y vivimos una época subsiguiente en donde las guerrillas, a través de sus armas, intentaron suplantar el poder civil. El poder bolivariano es aquel en donde el ciudadano domina las armas. Doctor Giraldo, ¿usted cree que eso se traduce en expansión militar? Digamos, el proyecto de Chávez es un proyecto expansivo que claramente va a generar perturbaciones en el contexto latinoamericano. Sí, porque es que a veces con los mejores fines se han utilizado los peores y los más destructivos medios. En eso de la unidad latinoamericana yo creo que la discusión es poca, o ninguna. Ojalá pudiéramos lograr unificar este continente desde todo punto de vista. Lo que pasa es que si se va a hacer soliviantando movimientos armados en los otros países, ayudándoles, como lo hace el presidente Chávez cuando hace determinado tipo de declaraciones, los ecuatorianos se quejan de que le ayuda a los coroneles golpistas, los bolivianos de que cuando van a erradicar la coca hay emisarios del presidente Chávez allí. Entonces ese medio lo que hace es explotar la unidad latinoamericana y colocarnos unos contra otros. Eso es una acusación al gobierno del presidente Chávez de injerencia en los otros países latinoamericanos. ¿Su opinión cuál es? Y creo que el doctor Giraldo no entiende el mundo. Otra vez, como antaño la CIA trata de buscar culpables en los satanases del comunismo internacional. No, Latinoamérica está cambiando. Latinoamérica está cambiando en Chile, en Argentina, con el Frente Amplio en Uruguay, con los indígenas del Maipo en Bolivia, en Ecuador con la insurrección indígena, en Perú con el cambio democrático
de Toledo, en Brasil con la insurgencia del PT en las elecciones, en Venezuela con Chávez también. Pero el único país en donde no asoma aún la posibilidad de un cambio real en el poder es Colombia. A las oligarquías colombianas, a los jefes de los partidos políticos tradicionales colombianos, les asusta no solamente el cambio de Venezuela, sino todo el cambio latinoamericano, porque no lo entienden, no se dan cuenta que estamos transitando hacia otro tipo de ver la economía y hacia otro tipo de ver la política en América Latina. Gustavo, pero uno lo que ve es que el contexto dentro del campo político mueve unos ingredientes que pueden parecer muy extraños. Por ejemplo, ese tratar de agrupar todos los países petroleros, tratar de hacer con ellos un bloque, también muestra una tendencia a enfrentar de manera muy abierta otros países como los Estados Unidos. A eso le suma uno el hecho, por ejemplo, de que invite de manera muy específica al presidente Castro de Cuba. A uno le da la sensación que hay un movimiento que rebasa eso de la solidaridad latinoamericana y que trata de superar cierto tipo de escollos, digamos, normales dentro de las relaciones latinoamericanas. Pero que tiene de malo unir a los países árabes para defender el precio del petróleo. Colombia debió haber hecho eso hace tiempos, para defender el precio del café, para defender el precio de su propio petróleo, para defender sus recursos naturales, que son la segunda potencia en el mundo, genéticos en sus selvas amazónicas. Lo que pasa es que la diplomacia colombiana, en cierta forma, ha sido la diplomacia de los sapos en América Latina. A mí me parece, y fíjese usted, que es el principal triunfo económico del presidente Pastrana. Su único, quizás, es precisamente que ha logrado disminuir el déficit fiscal porque subió el precio del petróleo. Ahí debería haber una carta de agradecimiento diplomático al presidente Chávez, porque sin eso, el presidente Pastrana hubiera podido caer del poder en Colombia. Doctor Giraldo, daría la impresión que todo este tema de la unidad latinoamericana, de la solidaridad con otros países, pasa por un presupuesto, que es la coincidencia ideológica con el gobierno del presidente Chávez, y ahí es donde puede estar el problema. No, pero permítame. Toca pensar igual que ellos. No, permítame que antes le conteste al doctor Petro, porque es que esto sí es lo más simpático, se quedó en los años 60, petrificado. Y entonces uno pide un tinto y con el reflejo condicionado del perro de Pavlov, le dicen, usted pide un tinto porque usted es un imperialista, entonces ya uno no puede pedir un tinto, uno no puede opinar pues porque es que está opinando como le hacía, no. El asunto es que, insisto, yo creo que la cuestión está en los medios equivocados del presidente Chávez. Uno puede verle cosas buenas al movimiento indigenista del Ecuador, puede verle unos aspectos sociales importantes a los cultivadores de coca en Bolivia, pero que un presidente influya, trate de mandar emisarios allá a esos países, lo que hace es todo lo contrario, explotar a Latinoamérica. Estamos reeditando por ese camino, doctor Giraldo, historias pasadas, por ejemplo, con el régimen cubano en relación con Centroamérica y con el mismo Colombia. Historias graves, porque es que yo creo que a los países hay que respetarlos, uno puede tener una visión internacional la que quiera, pero está el predio del vecino, en donde uno puede opinar, pero no puede entrar. Y si uno entra, está expuesto a que las respuestas sean unas respuestas negativas y que esas actitudes no contribuyen en nada a esa ideología bolivariana muy respetable, que yo la creo muy buena, de la unificación de Latinoamérica. Ojalá aquí nosotros tuviéramos un solo país, no solamente un mercado común, pero las actitudes del presidente Chávez lo que están haciendo es distanciar a los países latinoamericanos de Venezuela, aislándolo y creando divisiones internas, porque él cree que apoyado en esas divisiones internas puede lograr el proyecto bolivariano. Doctor Petro, se mete Chávez indebidamente en el resto de países latinoamericanos, y repito un poco la pregunta que le hice al doctor Giraldo antes. La solidaridad depende de que todos creamos en la misma forma de gobierno. No, en primer lugar, eso es pensar que los pueblos latinoamericanos son minusválidos y brutos, y que entonces necesitan pastores que los guíen. No. Ni el movimiento en Venezuela, ni en Ecuador, ni en el Perú, ni en Argentina, ni Chile ha tenido patrocinadores. Son expresión propia las contradicciones de esos países que quieren cambiar y salir de la patria boba que los condujeron una especie de economía feudal y especuladora que estuvo en toda América Latina. Pero otra cosa, mire, es que nosotros nos hemos acostumbrado a vivir arrodillados en Colombia. Nos da pena y nos da temor que alguien levante su voz en defensa de intereses a los cuales nosotros no estamos arrollados. Si algo ha logrado una perversión, si alguien arroja una piedra en el mar de América Latina, creando olas, es precisamente el gobierno colombiano con el Plan Colombia. No me ha contestado la pregunta. ¿Se mete Chávez indebidamente en los países de América Latina? No, no me parece. El hecho de que movimientos políticos en toda América Latina estén pensando en salir y sacar a sus países de la patria boba, no significa que todos
de consenso y en común estén coreando las consignas de Chávez. Son fenómenos similares, pero diferentes en cada país. Simplemente estamos viviendo una nueva era que comienza a aflorar en todos los poros de América Latina. Pero Gustavo, pero hay una cosa que es muy evidente, inclusive salió este fin de semana bastante documentada, y es la relación del presidente Chávez con militares de otros países con unos propósitos específicos que son el movimiento bolivariano. ¿Eso no constituye realmente un riesgo y una manera de volver a intervenir en los asuntos de los países, entre otras por el camino armado? No, porque eso ya existía antes de Chávez. La coordinación de militares demócratas en América Latina se había establecido desde la década de los 80s, igual que se había establecido coordinadores de los movimientos guerrilleros, que ya no existen, igual que se había establecido coordinadoras de partidos políticos como la Internacional Socialista y la COPAL, a la que existía el M-19 en armas, y nadie le puso ningún problema al presidente mexicano o al gobierno de Venezuela, de la democracia de la DECO en ese entonces. El hecho de que existan relaciones políticas entre diversos movimientos civiles en América Latina no puede ser el indicio de una intromisión de un país sobre los otros, sí, porque entonces estaría coartando la posibilidad de redes políticas que están intentando cambiar el mundo. Es que la intervención en los asuntos de otro país se puede dar de palabra y de obra. Hay dos declaraciones del presidente Chávez que yo las vi por televisión. La primera, cuando dijo que el problema de Colombia era de una oligarquía rancia que había matado a Gaitán. Eso me huele a mí como a Hitler. ¿Se acuerda que dijeron los judíos mataron a Jesús y entonces 2000 años después mataron 6 millones de judíos porque habían matado a Jesús? O me acuerdo un poco de Nerón, que dijo que los cristianos habían incendiado Roma, entonces vino ese gran sacrificio de mártires cristianos. Entonces la primera fue esa. La segunda fue ayer o antier diciendo que el presidente Samper había sido víctima de esa misma oligarquía. El presidente Samper, muy inteligente, le dijo: sí, es cierto, pero yo no acepto esa declaración como un ariete para dividir al pueblo colombiano, porque las declaraciones del presidente Chávez lo que buscan es dividir al pueblo colombiano, oligarcas versus pueblo. Y yo no estoy hablando de las sillas, si eso es bueno o malo, doctor Petro. Y Ernesto Samper frente a la oligarquía. Vea, cuando yo estuve en Venezuela, leí a algunos amigos de la campaña de Chávez y me dijeron otros de la campaña de Chávez, y esto para decirle que al presidente Chávez hay que tomarlo muy en serio. Decían, cuando el presidente Chávez suba a la presidencia después de ganar las elecciones, va a soliviantar toda una serie de movimientos, y un movimiento al que le va a ayudar es el de Samper. Eso lo leí y lo oí, y ahora se da. Por eso digo que hay que tomar en cuenta y muy en serio lo que el presidente Chávez dice, pero en un país interviene de palabra o de obra. Una muy breve réplica. Sí, es que no leyó el doctor Giraldo las declaraciones. Las oí, que es mejor. Uno, primero, que si la oligarquía colombiana mató a Gaitán, ¿quién piensa en contrario hoy? Y dos, sí, lo que quiere decir que el presidente Chávez está apoyando a Samper, no se leyó las declaraciones. Lo que dijo el presidente Chávez es que Samper es un mentiroso, porque fue el presidente Chávez el que con un informe del presidente Samper, el que con un informe del DAS, doctor Brito, eso no tiene nada que ver, le entregó al presidente ese entonces en Venezuela una relación diciéndole que Chávez era el colaborador número 1 de la guerrilla colombiana. De ahí salió el esperpento que se ha construido después a nivel diplomático. Entonces, es Samper el que construye la mentira y es Chávez el que lo refuta, diciéndole incluso que ese mismo día era oficial del ejército venezolano bajo disciplina militar venezolana antes del golpe. Bueno, cerremos esta primera parte haciendo de pitonizas. Vamos a ustedes que conocen bien el tema, pensemos, ¿por qué no nos describen cómo creen ustedes que va a estar Venezuela en un par de años, digamos, desde el punto de vista de la inversión extranjera, de la calidad de vida de sus habitantes, en fin, del desarrollo político, que es muy importante? ¿Cómo lo avisora uno en el inmediato plazo? Depende de Colombia, y por eso el tema colombiano se ha vuelto tan importante. Depende de Colombia. Si Colombia en 2 años es presa del Plan Colombia y, como pensamos, es presa de una escalada militar de todo tipo dentro de nuestro país, el proceso de Venezuela se desestabiliza. O sea, la tecnología militar de todos los tipos se exporta hacia Venezuela y se acaba ese proceso democrático. Las bases norteamericanas del Plan Colombia, fuera de Colombia, Iquitos, Manta, Panamá, que ya se va hacia Honduras, Curazao y Aruba, en lugar de rodear a Colombia, rodean esa Colombia y Venezuela. Luego, en este momento, lo que se está cifrando a nivel internacional es: o se mantiene el proceso democrático de Venezuela con una estabilidad y la paz de Colombia,
o la inestabilidad de Colombia se profundiza en la guerra y se lleva tras de sí el proyecto democrático. Pensemos en el mejor escenario. A Colombia le va bien y entonces, según usted, a Venezuela le va bien. Sí. ¿Cómo le va a los ciudadanos venezolanos? ¿Mejora su calidad de vida? ¿Cómo crece la economía? ¿Cómo se refleja ese proyecto ya en la vida cotidiana de los venezolanos? Si Colombia se escapa de la guerra, tenemos un proceso de ruptura política en Colombia. Es decir, los partidos tradicionales, tanto en Venezuela como en Colombia, no pasan el siglo XXI, se quedan en el siglo XX. Y podríamos tener dos perspectivas que son fundamentales para ambos pueblos. Entrar a enriquecernos trabajando y produciendo, y no como ciertas élites especulando y rentando. Y dos, unirnos en un solo sueño como patria con otros países latinoamericanos, que es la única forma que tenemos para defendernos en el mercado mundial. Doctor Luis Guillermo, sí, sobre ese mismo punto, porque nos parece importante tener su visión. Bueno, yo me bajo un poquito de la estratosfera porque yo no llego hasta allá. Yo creo que si el precio del petróleo se mantiene, que se va a mantener, el presidente Chávez podrá hacerle frente a muchos problemas económicos de Venezuela, y al contrario de lo que dice el doctor Petro, sí creo que eso es fundamental para que haya estabilidad económica. En lo político yo creo que él está siguiendo los pasos del presidente Castro. Hay una actitud del gobierno en contra de los inversionistas nacionales que salen, eso pues a vivir a Miami, otra parte puede ser bueno o malo, yo no sé, privilegiando mucho la inversión extranjera porque el inversionista extranjero no opina de política, ni es actor de desestabilización política, algo parecido a lo que hace Castro con los españoles y demás. Eso pues dará también alguna fuerza a la economía venezolana. Veo al presidente Chávez acumulando mucho poder hasta que le funcione la retórica de una lucha de clases, de una reivindicación que no sé hasta qué momento pueda ser sentida como algo positivo por el pueblo venezolano, porque las cosas se gastan. Bueno, antes de continuar, la segunda parte del programa va a versar sobre el tema de las relaciones Colombia-Venezuela, el tema de las relaciones y en particular con el tema de los movimientos armados en Colombia, pero antes vamos a un corte de comerciales. Muy bien, comencemos, como decía Fernando, ya a analizar más concretamente las relaciones colombo-venezolanas. Y comencemos con la pregunta obligada. ¿Cómo son las relaciones de Chávez con la guerrilla colombiana? Definitivamente son cercanas, le creen, es un interlocutor permanente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo las mira usted, Gustavo? Yo creo que Chávez ha hecho lo mismo que ha hecho la presidenta de Panamá, lo mismo que han hecho los ecuatorianos, los brasileños. Observan primero con preocupación un Estado desintegrándose. Lo mismo hicieron los norteamericanos y empiezan a intentar ver cómo esa contradicción de ese Estado desintegrándose, que es Colombia, desgraciadamente, no los afecta a ellos. En esa medida me parece que diversas fuerzas en Venezuela, en Brasil, en Perú, en Ecuador, en Panamá, tratan de hacer amigos en todas partes. Y pasan por el principio llamado de neutralidad dentro de nuestro conflicto armado, que a Pastrana no le gustó ni 5, obviamente, pero que obedece a una realidad nuestra, y es que efectivamente nuestro Estado se está desintegrando a menos que nosotros cambiemos el rumbo. Y en la medida en que cambiemos el rumbo, el respeto internacional hacia nosotros cambia. Me parece que las relaciones de Chávez con la guerrilla colombiana, primero que todo, no existen directas, no son amigos, no hacen parte del mismo proyecto político, no lo fueron antes. Son más estrechas las relaciones de Chávez con militares colombianos. Y es mucho más estrecha la relación entre los dos pueblos y sus dos procesos de cambio político, que es lo que hay que anotar y lo que le asusta a ciertos amigos de Colombia. Y es que hay una hermandad de procesos de cambio político en Venezuela y en Colombia. Doctor Luis Guillermo. Bueno, vea, yo creo que hay una franca simpatía del presidente Chávez con la guerrilla colombiana, y esto no es especulando, yo me baso en declaraciones directas de él cuando era candidato, en que manifestó su simpatía por los movimientos guerrilleros, y siendo presidente también hubo una declaración en favor de la guerrilla de Chiapas, justificándola, y su corazoncito está con la guerrilla. Lo que pasa es que ahí voy a advertir a los televidentes de un peligro en lo que dijo el representante Petro, que el proyecto de Venezuela dependía de Colombia. Entonces eso le permitiría al presidente Chávez influir todo lo que quisiera en Colombia para salvar su proyecto político. Eso yo creo que es una exageración que de pronto puede traer graves consecuencias si los venezolanos y el presidente Chávez se la toma como tal, porque yo distingo entre el presidente Chávez y el pueblo venezolano, que yo sé que no le gusta nada el afecto del presidente Chávez por la guerrilla colombiana. Sí, ahí han salido un par de temas que mencionaba Gustavo Petro ahora, que me parece importante retomar un poco. Uno es ese,
porque cambia totalmente el escenario ese punto de vista del doctor Petro, en el sentido de que Venezuela va a depender de la situación colombiana. Y el segundo es el tema Plan Colombia. A mí me parece que es importante examinar el tema Plan Colombia en relación tanto con lo que va a ocurrir en las negociaciones del gobierno con las FARC, como en relación con el tema venezolano. A mí me parece que el tema del Plan Colombia es un tema nuevo, entonces no es un tema que esté marcando o que esté condicionando una situación que ya se venía registrando en las relaciones colombo-venezolanas. Su opinión sobre el particular, doctor Petro. El Plan Colombia, además de una inmensa inversión militar prestada, porque se devuelven los helicópteros y las armas con que nos vamos a matar los colombianos, provoca unas incidencias internacionales obvias. En primer lugar, una estampida del cultivo de la hoja de coca al conjunto latinoamericano, con lo cual no acabamos nuestra mafia se enriquece más. El Plan Colombia, en lugar de ser antinarcóticos, es promafioso, porque la mafia colombiana creció, nació, se desarrolló, se potenció sin sembrar una mata de coca. Y en segundo lugar, exportamos una destrucción sobre la selva amazónica, que es nuestra principal riqueza común. La principal riqueza del siglo XXI en nuestros países está a punto de destruirse por ese plan. En esa medida, las consecuencias alrededor de los otros países que reciben desplazados, que reciben guerra, que reciben narcotráfico como producción de coca y que pueden recibir incluso mafiosos son preocupantes. Se desata una carrera armamentista, se pone en peligro los proyectos democratizadores de nuestros vecinos, se coloca en peligro la unidad latinoamericana y pasamos a la posible escalada militar en el sentido de una intervención directa en nuestro país que se volvería regional. Doctor Luis Guillermo. Bueno, yo le haría las mismas anotaciones. Esa concepción pues da la idea de que entonces aquí nos pueden invadir los vecinos por el Plan Colombia. Yo no lo veo tan grave. Es más, si los hechos desmienten las suposiciones, la forma como se está aplicando el Plan Colombia en el Putumayo está desmintiendo a todos los arúspices de la tragedia después del Plan Colombia. Yo aspiro que él se aplique primero con un contenido social y después con un contenido jurídico y represivo dentro del Estado de Derecho, pero es que yo creo que los principales enemigos del Plan Colombia son los que temen que funcione bien, narcotraficantes y guerrilleros, y creo que lo primordial es erradicar el narcotráfico en Colombia, eso sí, tratando de que no se pase para otros países. Muy difícil, pero esas peleas hay que darlas. Bueno, hagamos un último corte antes de entrar a una etapa que esperamos concluir en algo este debate para aportar elementos de juicio. A ver, Gustavo, en conclusión, ¿qué podemos esperar los colombianos? ¿Qué nos va a pasar con Chávez? Yo pienso que en primer lugar nosotros tenemos que resolver nuestra guerra. No es pensando que un campesino sea narcotraficante cuando se lleva el narcotráfico en el corazón del poder, como vamos a solucionar nuestros problemas. Solucionemos nuestros problemas pacíficamente. Eso puede hacer de Colombia no un país problema para la región, sino un país aportante para la región. En segundo lugar, me parece que la agenda está abierta. Tenemos que cambiar nuestra visión de la economía. Tenemos que construir un frente político que haga una ruptura en el poder en Colombia, capaz de llevar a los productores a ese poder y sacar a los especuladores del poder. Tenemos que lograr una vocación en común con Venezuela y todos los demás países latinoamericanos de unidad latinoamericana. Parece confiado usted en que, un poco al revés de su respuesta, el éxito de un proyecto político en Colombia depende del éxito del presidente Chávez. Sí, para mí es absolutamente cierto que la posibilidad democrática en América Latina depende de que Colombia se estabilice. O sea, en este momento no son ellos los que nos afectan a nosotros, es nuestro problema el que puede afectar para bien o para mal. Por eso nuestra primera responsabilidad latinoamericana es solucionar pacíficamente nuestra propia guerra, porque si no la solucionamos vamos a destruir los esfuerzos democratizadores de Ecuador, de Perú y de Venezuela, extendiendo nuestro propio conflicto. Doctor Luis Guillermo, ¿usted coincide en esa visión con el doctor Petro? No, es muy distinta. Yo pienso que ojalá el éxito del presidente Chávez en varios campos sea muy amplio e inclusive, si es un éxito verdadero, transportable a Colombia, un éxito en lo social, todavía no lo veo, va a cumplir 2 años, pero le quedan 5 y medio de ejercicio presidencial. En cuanto a reformas políticas, pues todavía tampoco veo algo que sea digno de imitarse. Y en cuanto a lucha contra la corrupción, pues ojalá
Esa fue una bandera de él, pero 2 años en el poder y yo creo que no es el primer corrupto en la cárcel en Venezuela. Lo otro es que yo creo que en el proceso de paz sí nos va a tocar sufrir los palos que el presidente Chávez va a tratar de ponerle a la rueda de la paz en Colombia. Bueno, gústenos o no, ahí está Chávez, hay Chávez para rato sin duda, y en Colombia vamos a tener que estudiar mucho este fenómeno político latinoamericano para tratar de entenderlo y ver cómo es el posicionamiento de Colombia frente a él. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y los esperamos la próxima semana en otro Debate Contrarreloj.